Buenos días. Quisiera hablar de que si el círculo, la esfera, es el objeto de la conciencia y es el objeto perfecto, es lo que se expresa en la conciencia como la advertencia del hombre de la perfección. Y esto significa que si hemos pensado, como en el vídeo anterior, que el pasado cristaliza en el presente y nos presenta las posibilidades del futuro, que sería la potencialidad del presente con una serie de posibilidades abiertas, digamos que a nivel de hábito de los primeros principios, la creación aparecería como la esfera del ser, la esfera creativa activa de Dios, que está continuamente creando. Es una esfera dirigida hacia todas las posibilidades de la creación que se está produciendo, la providencia en el fondo, ordenada hacia Dios y ordenada hacia el bien del mundo, ordenada hacia el ser del mundo, el ser primero del universo, como algo, digamos, orientado a Dios, pero que es una esfera que va creando y que tiene el peso de la historia, de la forma, de lo que tiene en este instante del ya, digamos, del ya, que es lo que fijado, lo que ya determina el presente, pero que articula el tiempo, y el tiempo quedaría así como esa esfera, como algo incluido en esa esfera, como el desarrollo del futuro de esa esfera, que está tensionada hacia el futuro de sus posibilidades. Entonces, eh, la creación sería perfecta, es una esfera perfecta. Está creando realmente el ser continuamente. Pero es verdad que actúa sobre la historia, y no la historia en cuanto a obra humana, sino la cultura, el peso, la historia, la geografía, el ser, el cosmos, etcétera. No hay que confundir lo que es humano, que es la libertad, con lo que es universal, que es el cosmos. Hay dos creaciones, la de la persona, de la cual ya hablaremos, y la del universo, pero se entrelazan desde que apareció la persona, y por eso aparece la historia y la cultura, hablamos. Entonces hay una cultura del universo, digamos, un desarrollo del universo que es cultural, que se ha fijado de una determinada manera y que progresa según esta creación, este tiempo esférico, este nuevo comienzo del tiempo, que es cada creación esférica, progresa desde su situación actual, se va ordenando. Es el orden, la esfera es el movimiento entre la causa final y la causa, será en segundo lugar la tensión entre la causa eficiente y la causa ordenadora. Entonces volverá a ser la esfera la que actúa, llevando la cultura, la historia del universo, su constitución física, que le da así una cierta libertad, la libertad de lo que puede ser dentro de lo que ya es. Entonces, bueno, pues según que luego veremos por la providencia, que además es tensionada por Dios, la causa del orden es la causa final, que a la vez no puede ser independiente de lo que Dios ha buscado o quiere meter en ese universo, en su providencia, en su actuar, que no es ajeno ni externo, ni tampoco es olvidado de Dios. Entonces, por eso esa esfera de la creación, que ocurre también en el hombre, actúa sobre la historia de la cultura del hombre. Esa esfera de la creación es a la vez la posibilidad, que es la libertad del hombre creado, que es lo que nos hace que con nuestra cultura, nuestro peso cultural, en este caso el pecado original, seamos creados perfectos en esa esfera de la creación, y se produzca que lo que nos viene dado, heredado del pasado, a través de nuestros padres, nos haga imbricarnos en un universo y en un embrión que está con el peso de la historia, el peso del pecado original, con lo cual la libertad de esta esfera, que es la posibilidad, la potencialidad, pero como posibilidad abierta al futuro, queda herida. Entonces lo que Dios crea es un ser libre, crea un ser libre, llamado a crecer, pero que está condicionado
por ese peso del pasado. Esto lo dice Polo cuando habla de historia y de cultura. Por lo tanto, es esto lo que nos hace que el pecado original nos limite. Entonces Dios crea ser libre y lo crea con esa esfera creadora perfecta, pero el peso del pasado en el que nos implicamos en el universo por nuestro embrión, por nuestro cuerpo y nuestra forma, nuestra constitución embrionaria inicial, que viene heredada de nuestros padres, es lo que hace que la tensión en esa esfera la deforme. Entonces se puede explicar el ser humano como creado para la libertad, pero no como creado absolutamente libre, sino creado para la libertad. Polo nos habla de que todo su trabajo surge primero que es libre aceptarlo, luego en el texto del pecado original dice que no puede entender cómo los que no ejercen su método no se salvan. Claro, ¿por qué? Porque en el fondo él se da cuenta de que el método se desarrolla en la misma relación con Dios. El método poliano se desarrolla en la misma relación con Dios. Cuando no se establece la relación con Dios, no es que nos haya creado la persona libre, se ha creado la persona libre, lo dice toda la teología. El misterio de la creación es el misterio de la libertad, y el misterio del pecado es también cómo esa libertad no se adhiere a Dios. Eso lo dice la teología. Entonces ese es el fondo, es la cuestión. Entonces Polo ahí juega con el hecho de que la libertad se desarrolla hacia el intelecto agente que ve claro, hacia el amor, que es el encuentro con Dios, la donación. Pero esto no se desarrolla si la libertad no crece. Si la libertad no crece, que ha sido creada para crecer, esa esfera ha sido creada para crecer, está tensionada por el peso de la historia, en este caso del pecado original, de la cultura, del embrión, del universo, el peso de lo mundano, de lo que nos ha sido fijado, de lo que hemos recibido como el ya, de lo fijado en el ya del nuestro, del momento. Pues ese avance se producirá si nos abrimos hacia Dios, cosa que se abre con la redención en Jesús, con la encarnación, que eso también nos habla de la posibilidad de que la cultura sea perfecta, por eso la Inmaculada Concepción de María. Y con la redención, pasión, muerte y resurrección de Jesús, que nos abre la esperanza del futuro y las puertas del cielo que recibimos en el bautismo. Por lo tanto, si Polo nos dice que esta opción es libre, claro que sí. Cada persona puede crecer y cada persona ha sido creada para ser en relación. Otra cosa es que la tragedia de la persona es que se cierre a esa misma relación, que no es lo mismo que no sea persona porque ha sido creada para ser abierta a la relación que se cierra la relación, con lo cual es persona cerrada a la relación porque ha sido creada como persona. Otra cosa es que se cierra la relación, con lo cual uno se vuelve egoísta. Yo lo he sido, me he cerrado, y eso es así, o sea, pero siempre se puede abrir, siempre puede, es lo que llamamos conversión, darle la vuelta, abrirse a los demás, abrirse al mundo, abrirse a Dios. Es una conversión que ocurre antes del bautismo en toda la historia de los Hechos de los Apóstoles y en toda la historia de la Iglesia. Esa conversión que pide el bautismo es la nueva introducción en Dios, la llamada a la libertad para volver a ser no persona, que ya lo es, aunque vive en la tragedia y vivir aislada, pero como persona, porque ha sido creada rodeada de personas y en un ambiente personal, pero que puede cerrarse a ese ambiente. Entonces la tragedia de la persona no es que no exista por ser solitaria, porque ha sido creada como persona, sino que es persona pero solitaria, que vive en tragedia, claro, porque es una tragedia en el amor. Pero hemos sido creados para la libertad y para el amor, pero podemos haber recibido por la cultura esa negación, por el pozo del pasado, por la historia, por el pecado original, que no es algo que se propague, sino que viene dado ya en el embrión, en el nacimiento, por eso la generación. Y ese peso es el que nos determina a no abrirnos a Dios hasta que no reconocemos a Jesús como el Salvador.
hasta que no reconocemos a Jesús como el Hijo y nos reconocemos hijos en el Hijo. Que eso es algo, un acto libre, un acto de la libertad que desarrolla esa esfera y la amplía y nos lanza hacia el hábito de sabiduría, hacia el hábito de sabiduría, reconocernos personas, ejercer el además, descubrir todo lo demás. Pero la historia de la filosofía está llena de personas que no reconocieron eso. Y la historia está rellena de personas sabias que se reconocieron, que no sabían, no conocían el método poliano, pero que reconocieron el valor de los demás y sin conocer el método poliano ejercieron las dualidades polianas y amaron, vivieron amando y conociendo el mundo en su creación, en sus esencias, sí, reconociéndose como hijos, conociendo el mundo con su conocimiento, que no era el científico ni el académico, sino el conocimiento del mundo que ellos necesitaban para vivir cara a Dios y cara a los hermanos. Entonces, no hay que confundir el conocimiento científico, que es el poliano, con el conocimiento de la sabiduría que reconoce al otro como persona y a Dios como persona. Y por eso la creación en libertad, la creación en esa esfera que se orienta, que luego su consecuencia será la libertad en el tiempo, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos habla incluso de la historia de la filosofía, como el abstracto verbo agua, verbo nombre, aparece en los primeros pensadores presocráticos y demás. Como eso, la abstracción aparece, como no, como científicamente estudiada ya se daba, claro, todo el mundo ha abstraído. El lenguaje puede ser pre-abstractivo, pero sobre todo es post-abstractivo. Todo el lenguaje es post-abstractivo. Pero es verdad que el lenguaje es pre-abstractivo en cuanto a los sentidos internos, pero no quiere decir que el lenguaje no sea post-abstractivo en toda la humanidad. Pero el estudio científico de esto ocurre con la filosofía griega al principio. Ya en la Biblia se habla de eso, pero de otra manera, no es filosofía griega. Entonces, esta relación con Dios, esta relación abierta a Dios que ya se establece con Abraham y con los patriarcas, nos habla de la libertad del hombre de abrirse a Dios, que siempre es capaz de abrirse a Dios. Pero que en tiempos de Noé nadie se abría a Dios excepto Noé y su familia. Entonces, bueno, pues ese es el tema del pecado original y el tema de la libertad, la creación de la persona creada para ser libre, con todas las condiciones para ser libres, como proyecto de vida, como vocación, como camino, pero que puede vivir encerrada en su cultura, en su esencia, en su mundo, mundanizada, y no darse cuenta de su filiación, de su donación, del regalo que ha recibido de Dios. Esto es teología, sí, pero alimenta la filosofía poliana. Porque la filosofía poliana, como bien le decían a Apolo, es un optimista. ¿Por qué? Porque él era un santo varón y desarrolló su filosofía desde el método del además, del abandono del límite mental, del hábito de sabiduría, que estudia, es solidario con su tema y es libre y se ejerce personalmente. Yo ejerzo mi propio hábito de sabiduría y me voy conociendo con Dios. Y esa relación íntima con Dios es la que me hace desarrollar mis trascendentales personales y conocer mis trascendentales personales. Y eso es algo íntimo y personal. Polo lo tenía muy desarrollado. Yo creo que era tenía que ser una grandísima persona y un enamorado de Dios, como lo era de Monseñor Escrivá, de San Escrivá, San José María. Y por lo tanto, su abandono del límite mental era el suyo personal. Yo, que he sido un pecador, reconozco la grandeza de eso, porque ahora estoy llamado a la santidad y gracias a Dios, pero reconozco a la vez mi pecado y mis cegueras, y esas cegueras me muestran cómo puede ser una persona que se encierra. Y esto ocurre por el pecado original, por la cultura, el peso. Si llamo cultura, estoy faltando a la realidad de la enseñanza teológica y del dogma de la Iglesia.
pero es el peso de todo lo que, del pasado, de lo que heredamos, y ahí estoy siendo afirmativo con la enseñanza de la Iglesia. La herencia del pasado es lo que recibimos, y nuestra libertad, que ha sido creada y ha sido creada para amar a Dios, está limitada. Entonces yo creo que esta es la referencia que debería buscar Juanfer. A ver qué te parece esto. Yo creo que es lo que puedo explicarte.